Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Jorge Mamani Cárdenas. En esta oportunidad presento el trabajo de producto final número 4. Trabajamos el caso número uno con dos posibles programaciones. También señala el ingeniero que en esta oportunidad trabajamos dos compañeros, quien le habla, y también mi compañero Luque Mamani. Al final de los objetivos, esto ponemos como evidencia el intento de coordinación de grupo, pero lamentablemente no se pudo trabajar. Continuamos con la exposición. Bueno, mi nombre es Yeloen Ronnie Luque Mamani, estudiante de la Universidad Continental del curso de Sistema Integrado de la Producción. Bueno, hemos escogido el caso 1, donde vamos a hacer el alineamiento de pieza. Bueno, primero tenemos que saber, en los procesos industriales de los embalajes, es fundamental que las piezas se encuentren correctamente alineadas antes de su empaquetado. ¿Para qué, no? Para poder evitar errores, daños o desajustes en el producto final que vamos a entregar. En el sistema mostrado se presentan dos alternativas de alineamiento o de alineación, ¿no?, de piezas sobre una faja transportadora. En ambos casos, la faja debe detenerse momentáneamente para poder permitir que un empujador accionado neumáticamente realice el alineamiento lateral de las piezas apiladas. Bueno, el caso número 1, que es el alineamiento de piezas, vamos a ver dos mecanismos, ¿no? El mecanismo de alineación desde dos lados y el mecanismo de alineación desde un lado. Para ello debemos considerar los siguientes datos, que tenemos el número de piezas apiladas, que van a ser 4. La dimensión de la pieza, que es de 150 por 250 por 12 milímetros. Y el peso de cada pieza es de 0.1 kilogramos y el coeficiente de fricción entre ellas y la faja es de 0.3. Factor de seguridad y fuerza de diseño. Bueno, usamos un factor de seguridad de 10, ya que según la bibliografía nos indica que el valor típico para asegurar un empuje robusto, bueno, en las prácticas y la simulación debería ser 10. La fuerza requerida es igual al factor de seguridad por la fuerza de fricción, donde sería 10 por 1.177, donde nos daría un resultado de 11.77 newtons. Y esto vamos a redondearlo, la fuerza requerida, a 12 newtons. Continuamos con la selección del cilindro de fuerza. Bueno, para ello vamos a seleccionar el cilindro. Primero determinamos la fuerza requerida. Previamente calculamos que la fuerza necesaria es de aproximadamente 12 newtons. ¿Correcto? La presión de trabajo, tomamos una presión típica de línea industrial, ¿no?, que es de 6 bar, que equivale a 0.6 megapascales o 600 pascales, ¿no? ¿Cuál es donde calculamos el área mínima? Donde vamos a utilizar la fórmula de presión y vamos a despejar el área y bueno, luego sustituimos los valores y vamos a obtener un área mínima de 2.0 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Bueno, posterior a ello vamos a calcular el diámetro. Como el pistón es circular, usamos la fórmula del área del círculo, ¿correcto? Y bueno, despejamos el diámetro y sustituyendo el área calculada, donde nos va a dar un resultado de 0.005 metros. Vamos a convertirlo y nos va a dar un resultado de 5 milímetros, donde el valor calculado representa el diámetro mínimo teórico. Sin embargo, en ingeniería se selecciona el inmediato superior, ¿no?, para poder garantizar la confiabilidad. Vamos a seleccionar el cilindro de fuerza, ¿no? Para selección del cilindro partimos de una fuerza requerida de 12 newtons y una presión de trabajo de 6 bar. Vamos a calcular el área del pistón usando la fórmula, ¿no?, de pi sobre diámetro al cuadrado entre 4, obteniendo un resultado de 2.01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego aplicamos la fuerza de perímetro por área y determinamos que el cilindro de 16 milímetros entrega aproximadamente 120 newtons. Esta fuerza es 10 veces mayor a la requerida, ¿no?, lo cual garantiza un funcionamiento seguro
considerando pérdidas por fricción y caídas de presión. Y finalmente, seleccionamos una carrera comercial de 30 milímetros por practicidad y disponibilidad que tenemos en el catálogo. Finalmente tendremos como componentes que vamos a poder utilizar un cilindro neumático de doble efecto, donde el diámetro va a ser 16 milímetros con una carrera de 50 milímetros, ajustable según su diseño que vamos a aplicar. Y la aplicación es empujar el lote en piezas para poder alinearlas, ¿no? Dos, vamos a escoger una válvula de 5 medios monoestable con un solenoide más un resorte. Su aplicación es extender y retraer el cilindro. ¿Y por qué la válvula de 5 medios? Porque el control es completo, de doble efecto, de retorno seguro por resorte. Y tres, un regulador de caudal unidireccional. Y la aplicación es controlar la velocidad de avance, retroceso del empujador, ¿no? Y se coloca esto típicamente en la salida para poder dar estabilidad. 4, vamos a escoger una unidad FRL, que es un filtro regulador lubricador opcional, ¿no? Donde la aplicación es acondicionar el aire y fijar la presión. 5, un silenciador en escapes, donde la aplicación es la reducción de ruido. Esto mejora la práctica en la instalación. Y 6, los sensores de fin de carrera, donde son dos sensores, ¿no?, magnéticos, si el cilindro lo permite, o a finales mecánicos, es retraído y extendido. Pasamos a la secuencia de operaciones. No tenemos un estado inicial donde todos los cilindros están retraídos, ¿no? Tanto el Y1, Y2 y el Y3 están desenergizados. Bueno, les voy a explicar un poco de la opción A que hemos aplicado ahí, donde tenemos el CT, ¿no?, donde el actuador avanza, luego retrocede, luego el 1A más, donde avanza el cilindro, luego avanza el cilindro en el 2 hasta el 2A y retrocede en el 1A, ¿no? Pues, y seguimos avanzando donde retrocede el 2A y luego vuelve a activarse en el CT más, ¿no? Esta secuencia es, bueno, la orden de paso a paso de esta opción. Bueno, la secuencia de operaciones representa el orden lógico que se activan, ¿no?, los cilindros del sistema. El símbolo más indica el avance y el símbolo menos indica el retroceso, ¿no? Partimos de un estado inicial donde todos los cilindros están retraídos y las válvulas desenergizadas. A partir de ahí, el sistema sigue un orden específico para evitar interferencias y garantizar un funcionamiento correcto de esta opción. Elementos del proyecto y catálogos de fabricante. Bueno, nosotros, para nuestro diseño, hemos elegido esta marca, que es Festo, ya que, bueno, Festo es una empresa familiar alemana, líder mundial en la tecnología y automatización neumática y eléctrica para fábricas, ¿no?, y procesos, donde ofrece componentes de sistema y soluciones en la industria, ¿no?, que es el 4.0, donde incluye válvulas y cilindros. Ya, esta es una empresa muy reconocida. ¿Qué elementos vamos a utilizar para este proyecto, no? Un cilindro normalizado. Bueno, acá pueden ver varios componentes, ¿no?, en nuestro proyecto, donde hemos elegido, ¿no?, esta empresa que garantiza, ¿no?, Festo. Acá podemos ver su número de serie, su diámetro, su carrera, todas sus características, ¿no? Ejemplo del cilindro normalizado, electroválvula compacta, una electroválvula de conmutación, una válvula de estrangulación y antirretorno, ¿no? También un sensor a proximidad magnético o detector de posición y un filtro regulador. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de todo lo que lo que vamos a utilizar, ¿no?, en nuestro proyecto. En esta oportunidad decidimos realizar el ejercicio número 1, donde que nos muestran dos diseños, ¿no? Dos tipos de diseños. El diseño 1A y el diseño B. En este primer trabajo vamos a ver el tema del diseño A, donde hemos usado componentes, un motor neumático, una válvula reguladora, una válvula neumática 3.2, dos cilindros doble efecto y dos válvulas neumáticas 5.2.
A la mano derecha vemos la representación gráfica de cada componente, ¿no? Acá tenemos de la cinta transportadora. Acá tenemos los dos cilindros de doble efecto, con sus respectivas electroválvulas 5.2. En esta diapositiva visualizamos la representación gráfica del diagrama de desplazamiento fase, donde visualizamos la cinta transportadora, los cilindros neumáticos 1A y 2A. Para explicar brevemente el funcionamiento, toda la actividad empieza cuando presionamos el pulsador Start. Aquí vemos en una línea continua donde el motor está apagado, la cinta transportadora está apagada, pero cuando presionamos el pulsador Start comienza a arrancar. Tiene una rampa de arranque, se mantiene constante hasta que nuestro sensor detecta el producto y lo manda a detener después de un cierto tiempo, pero esto manda a activar nuestros cilindros neumáticos, ¿no? Para llegar a su posición final. Luego de cierto tiempo que esté en su posición final alineando el producto, procede a desconectarse, llega a la posición inicial y una vez que llega a la posición inicial, la cinta transportada nuevamente comienza a arrancar y se mantiene constante hasta un nuevo ciclo. Una vez tenido claro ya la secuencia correcta del circuito, procedemos a implementarlo en el software, ¿no? Donde acá visualizamos grandes rasgos, pulsador Start, parada de emergencia y un sensor, donde vamos a simular la detección de producto, ¿no? Tenemos bobinas que cada uno cumple una cierta función. Las electroválvulas que activan tanto la cinta transportadora como los cilindros neumáticos 1A, 2A y timer. Como primer paso, debemos presionar el pulsador Start. Donde es de presionar el pulsador Start, activa mi relé K1 o bobina K1, hace su respectivo enclavamiento y esto a su vez habilita este circuito, donde K1 cierra el contacto normalmente abierto, energiza el K10, hace su respectivo enclavamiento y el K10 es el encargado de arrancar la cinta transportadora. Y así se mantiene todo el circuito, toda la secuencia hasta que detecta nuestro sensor, que en el siguiente paso vamos a mostrar. Como indicamos en el PPT anterior, eh, el K10 es el encargado de energizar el- la cinta transportadora. En esta etapa, al presionar el pulsador 10, este energiza la bobina K1, donde este cierra el contacto auxiliar NA K1, permitiendo así energizar el contacto K10 y realizar su enclavamiento. Es el primer circuito. Al energizar la bobina K10, este cierra el contacto auxiliar normalmente abierto, el K10, y este permite energizar el Y1 o el K1, ¿no? Permite arrancar la cinta transportadora. Esa es la segunda secuencia, la primera secuencia que indicamos, ¿no? Mientras esta se va a mantener mientras que no haya una alteración o el sensor detecte algún producto. En este paso simulamos que el sensor detecta la pieza. En, este- en, este, en esta etapa vemos que el sensor simula la detección de una pieza y energiza el K2. Este K2 a su vez energiza o habilita el circuito alimentando, energizando el K3 y realiza el enclavamiento. Pero a su vez esto pues tiene la función para que pueda detener la cinta transportadora, pero esto no se detiene al instante, sino se considera un cierto tiempo hasta donde que llegue al nivel del brazos de los cilindros para poder alinearlos
determinado tiempo, ¿no? Es por eso que este K4, una vez llegado a su tiempo, detiene la faja. Como comentábamos, luego de que la bobina K7 se haya activado, abre los circuitos de los de las electroválvulas para que vuelvan a la posición inicial. Pero ojo, aquí mantenemos, por diseño, de seguridad, pusimos dos enclavamientos donde que la condición principal sea de que la faja no va a arrancar o no arrancará siempre y cuando las dos electroválvulas de los cilindros no se encuentren en su posición inicial. Es decir, si no se encuentra en su posición inicial, no va a arrancar la faja. Tiene que estar primero en su posición inicial. En este caso, en S1 y en S3. Como íbamos indicando, una vez que la bobina K7 se energiza, desconecta el electroválvula Y2 y Y3. Comunicamos, ¿no? Que por seguridad se tiene que eh, las, los pistones o los cilindros tienen que estar en su posición inicial, en S1 y S3, para poder arrancar la cinta transportadora. Si no está esto, no puede arrancar por temas de seguridad, para evitar atascamientos, obstrucciones, accidentes. Una vez que esté ya en este proceso, bueno, en esta etapa ya el equipo está nuevamente ya puede iniciar en su secuencia, ¿no? El sensor detecta y nuevamente vuelve a su secuencia. Aquí visualizamos eh, en otro tipo de lenguaje ladder, pero es la misma lógica de programación que se hizo en el anterior, ¿no? Donde tenemos dos cilindros neumáticos, un motor neumático, una cinta transportadora. También cumple función, ¿no? De que se detiene para que puedan ser alineadas las piezas, el producto, y luego nuevamente comienza a arrancar. Como indicamos las primeras diapositivas, en el caso uno, nos mencionan dos posibilidades, ¿no? Tanto diseño 1, diseño A y diseño B. A continuación explicaremos los pasos del diseño B. Pero antes indicando los componentes que hemos utilizado. En este caso hemos utilizado dos motores neumáticos, dos válvulas reguladoras, dos válvulas neumáticas 3.2, un cilindro doble efecto, una válvula neumática 5.2. De la mano derecha encontramos los componentes gráficamente, donde tenemos la cinta transportadora, la cinta lateral y solamente en este caso un cilindro 1A con codificación. De igual forma que la propuesta anterior, aquí visualizamos la expresión gráfica de desplazamiento fase, donde tenemos la cinta transportadora, la cinta lateral y una válvula de doble efecto. Si es que no presionamos el pulsador Start, todo se mantiene normal. Pero cuando presionamos el pulsador Start, las dos fajas comienzan a energizarse y realizan movimientos de transporte. Transporte hasta que nuestro sensor detecte un producto o una pieza. De igual forma, al otro lado, no es que se detenga al instante. Contamos por diseño, consideramos de que una vez detectado la pieza del producto, la faja se detenga después de un cierto tiempo, ¿no? Y eso también energiza la válvula. La válvula, una vez que esté en la posición final, después de un cierto tiempo, va bajando y se desconecta. Se desconecta para volver a su posición inicial. Una vez que su posición inicial se encuentre en S1, en este caso, da paso para que las dos cintas, tanto la cinta de transporte como la cinta lateral, arranquen de una manera segura. Aquí visualizamos ya el circuito ya desarrollado con las condiciones previamente establecidas en el ejercicio, donde encontramos los componentes físicamente o gráficamente, tanto la cinta transportadora, la cinta lateral y la válvula y el cilindro de efecto, ¿no?
También contamos con un botón de Start, un pulsador Start, una parada de emergencia para detener el proceso de cualquier eventualidad, la simulación del sensor, contactores, timer, electroválvulas, contactos auxiliares. Como podemos visualizar, el circuito se asemeja al primero, pero con la diferencia de que ahora comandan los dos lados. Pudimos hacerlo independiente, pero decidimos hacerlo que sea independiente para que fueran un solo circuito arrancase. De igual manera que el circuito anterior, el proceso o la secuencia empieza presionando el pulsador de Start. Este energiza el contactor A1, que a la vez energiza este circuito que alimenta y que energiza el contactor K10, que es el encargado en esta ocasión de encender las dos fajas, tanto la cinta transportadora y la cinta lateral. Como indiqué, se asemeja mucho a el circuito anterior. Como indicaba anteriormente, ya en esta imagen podemos visualizar que el circuito de arranque de la cinta transportadora y la cinta lateral ya se encuentran encendidos. En esta etapa, presiona el pulsador Start, este energiza la bobina K1, donde este cierra el contacto auxiliar nuevamente abierto K1, presionando, permitiendo así energizar el contacto K10. Y esto es su entramiento, lo que vemos en la mano izquierda. Al energizar la bobina K10, este cierra el contacto auxiliar, normalmente K10, que permite energizar las electroválvulas. En esta etapa, al igual que el otro circuito, simulamos que el sensor ya ha detectado una pieza y activa el circuito que se encuentra en el medio. Y esto energiza la bobina que está abajo, que a la vez eh, son los encargados de energizar la bobina K4, bueno, el timer K4. Como indicamos, ¿no? Una vez que he censado el producto, no se detiene en un instante las cintas, sino por cierto tiempo se detiene justamente a la altura o al nivel de los cilindros. Una vez que ha llegado a su tiempo respectivo, la técnica 1 se encarga de realizar o parar la cinta transportadora, la cinta lateral, pero a su vez también energiza el contactor, bueno, la bobina K5, y este se encarga de activar, encender el cilindro para que pueda alinear el producto. Pero también energiza el timer K6. ¿Qué es el timer K6? K6 es encarga de que el cilindro funcione un cierto tiempo, cumple su función de alinear, nuevamente retroceder y volver a su posición inicial. Es decir, que ese timer K6 energiza el otro circuito pendiente para que pueda abrirse el circuito del, del cilindro neumático. Como dice acá, pero también el timer K4 permite energizar la bobina K5, que a su vez este energiza otro timer K6, como explicaba, que es el encargado de energizar la bobina K7 que desconecta las válvulas Y3 para que vuelvan a su estado inicial. Y por último, este proceso, como aquí explicamos, aquí visualizamos el circuito donde aquí ya está predispuesto para que nuevamente suceda la secuencia, ¿no? Que el sensor detecte la señal al producto y nuevamente comience. Aquí ya vemos de que la bobina K7 ha desactivado y ha puesto prácticamente en estado normal para que pueda arrancar la planta nuevamente. Como ya explicábamos, aquí menciona, una vez que la bobina K7 se energiza, desconecta la válvula que permite volver a su posición inicial al cilindro. Pero como indicamos en el circuito, acá también se considera por seguridad el clavamiento. Si es que el cilindro no se encuentra en su posición inicial, la cinta transportadora no puede arrancar, pero tampoco no puede arrancar
pero tampoco se puede dar inicio al circuito en un primer este, funcionamiento, ¿no? Por seguridad, para evitar atascamientos, accidentes, todo eso. De igual forma que el circuito anterior, acá visualizamos eh, la programación en el lenguaje ladder, pero con las mismas indicaciones del anterior, ¿no? Únicamente variamos la programación, pero seguimos la misma lógica que la anterior. También visualizamos los componentes, la cinta transportadora, la cinta lateral y el pistón o el cilindro neumático de doble efecto. Bueno, docente, para concluir el trabajo de este problema caso número uno, bueno, podemos concluir, ¿no?, que la inclusión de datos como peso y fricción nos permite justificar técnicamente la fuerza de empuje y seleccionar el cilindro adecuado, ¿no?, donde nos aseguramos su funcionamiento estable y repetible del sistema. También se concluyó que el éxito del alineamiento no depende solo del actuador, ¿no?, sino del control secuencial, en este caso el detener la faja, accionar los cilindros, confirma un fin de carrera y reanudar el transporte. Por otro lado, ¿no?, el diagrama de desplazamiento fase nos permite de una manera fácil ordenar la lógica de eventos y evita inferencias, mientras que la programación, el ladder, traduce la secuencia, ¿no?, en un control reproducible y seguro. Eh, También en este caso de desarrollado nos permite confirmar la importancia de simular la secuencia antes de implementarla, ¿no? Mediante el FluidSim, que es un buen simulador, se puede validar, ¿no?, el tiempo de parada, el orden de accionamiento, el retorno de los empujadores, identificando, ¿no?, fallas de sincronización o tiempos insuficientes. Esto mejora la confiabilidad del proceso y reduce los ajustes posteriores en una instalación real, ¿no? Que también podemos decir que el alineamiento previo al embalaje mejora la calidad del proceso, ¿no?, a reducir el desorden, atascos y errores del empaque. En consecuencia, el sistema automatizado propuesto incrementa la rentabilidad del posicionamiento y permite un flujo de producción más estable, donde el paro de la faja se convierte en una operación controlada y optimizada, no en una detención aleatoria. Listo, docente, muchas gracias. Se ha concluido este trabajo y bueno, espero se haya gustado. Hasta luego.